Un poquito de interrupción en el estudio porque hemos tenido algunas actividades, algunos invitados, pero que es válido porque necesitamos también escuchar otras experiencias de vida en la vida cristiana y también otras experiencias de iglesia. Pero quiero volver a retomar cómo nosotros podemos tener un corazón conforme a las escrituras. Habíamos quedado ahí en el estudio y habíamos hablado acerca de la gran necesidad de cómo ser lo que Dios quiere que seamos. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, lo expresa Dios de una manera precisa. Dice Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David. Está hablando Lucas aquí, hablando a nivel de Pablo también, el escritor que es Lucas, pero Pablo hablando esto, dice, quitado este, les levantó por rey a David. ¿Quitado a quién? A Saúl, de quien dijo también, de quien dio también testimonio diciendo, Dios está diciendo esto, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y empezamos aquí pensando, ¿cómo puedo tener el corazón como el Dios quiere? Dios dice, he hallado un varón que tiene un corazón conforme al mío, es decir, pensamos igual, estamos en sintonía, estamos muy bien relacionados en lo que tenemos, en emociones, en la parte espiritual, en la parte de santidad. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo logramos nosotros eso? ¿Cómo logramos tener un corazón de acuerdo a las escrituras? La única manera es ir a la autoridad de esta iglesia. ¿Cuál es? La Biblia. Es la única autoridad de la que tenemos en nosotros. De tal manera que esta mañana quiero ir con ustedes al corazón que sirve. Y es un corazón que está dispuesto a servir. Ese es el corazón conforme al que Dios ¿qué? Quiere. Un corazón que sirve. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, rogamos que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y nos sensibilice, nos desafíe y nos haga pensar, Señor, cuánto debo servir. ¿Cuándo debo servir y a quién debo servir, Señor? Son tres preguntas que quiero, Señor, que en mi vida no he resuelto todavía, pero sé, Señor, que tu palabra traerá en forma clara y precisa y concisa lo que quieres de mi vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El deseo del Señor es que nosotros sirvamos. Esa es una palabra que hemos olvidado. El servicio del creyente tiene un enemigo, se llama el yo. Yo no quiero servir, yo quiero ¿qué? Que me sirvan. Pastor, es que servir en la iglesia me cuesta porque en mi casa todo me lo han hecho en toda mi vida. ¿Pasa? Sí, sí, sí. A mí todo me lo han hecho. Mi mamá, mi papá me lo hacían todo. Y tenía una nana, además. De la nana me hacía ¿qué? Todo. Y me cuesta, pastor. Eso es cierto. Eso es su gran enemigo para servir porque su yo no ha sido entrenado, no ha sido humillado y doblegado ante eso. Y Dios quiere que usted sirva. Ahora, esta es una palabra que tiene varios componentes. Usted puede servir por varios motivos. Número uno, por un interés personal, ¿cierto? Usted puede servir porque quiere ganar, ¿qué? Algo. Hay algo detrás de ese servicio. También por presunción. Usted puede servir porque quiere, ¿qué? Aplausos, ¿cierto? Pastor, yo sirvo si me animan. No, 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 no funciona así en la Biblia. La Biblia no dice que si te aplauden, tú sirves. No, pero el yo me dice que sí, ¿cierto? Ahora, es muy diferente la presunción a decirle a un hermano, gracias por tu servicio. Es muy diferente. No es presunción, simplemente le estás dando una voz de qué? De ánimo en el sentido de decir, gracias porque nos amas de esa manera tan profunda. Pero también el servicio puede tener un interés ¿qué? Económico. Y yo sirvo porque quiero obtener ¿qué? Dinero. ¿Y eso puede pasar en la iglesia? Sí, claro, por supuesto. Usted puede tener alguno de esos tres motivos por el cual sirve, pero son motivos que equivocados. Voy más allá. Son motivos pecaminosos. ¿Eso es conforme al corazón de Dios? No. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres que tengan ¿qué? Su corazón. He hallado un hombre conforme a mi corazón. Y Dios siempre ha sido honesto, justo, santo y siempre ha querido ¿qué? Servir.
Ahora, vamos a entrar a desarrollar estos aspectos de servir en la vida del creyente y el primero de ellos está en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Después de mirar esto, vamos a ver algunos aspectos del servicio. ¿Cómo debe ser el servicio de un creyente? ¿Qué es el servicio verdadero en un verdadero creyente? Ah, y hay algo que voy a decir que suena un poquito extraño. Vamos en Gálatas capítulo 5, versículo 21. La primera característica del servicio, ahí en Gálatas 5:21, es que es un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu habla de las virtudes de un creyente, sus virtudes internas, habla de su carácter. Cuando dice que el fruto del Espíritu es, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto, ¿qué? Del Espíritu. Ok, ¿de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. En el creyente produce unas virtudes internas, un carácter, una madurez, un estilo de vida. Escúcheme, un estilo de vida. Entonces, ¿cómo debe ser un creyente en su carácter? Leámoslo. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y dónde está la palabra servir? En bondad. Cuando dice ahí paciencia, benignidad y bondad. La bondad habla de qué? Servir. Entonces, ¿es un fruto del Espíritu? Sí. Entonces hago un paréntesis acá. Uno como creyente espontáneamente sirve? No, no. ¿Qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña, tú debes ser muy vivo y avispado, y si puedes pasar por el otro y pisarlo, hazlo. Esa es la filosofía del mundo, ¿no? Primero tú, segundo tú y tercero tú. Y como escuchamos algo maquiavélico, el fin justifica los medios. No importa el medio, logra lo que quieras. De tal manera que el creyente per se, cuando nace de nuevo, sirve, no, porque es un fruto de qué? Del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Comienza a madurar en su vida un carácter de servir, un carácter bondadoso, un carácter de benignidad. Es decir, que usted ya ve al otro con necesidad y no le cierra la mano, no cierra su corazón, sino está dispuesto a qué? A dar. Un verdadero creyente, por eso se llama que es un fruto del Espíritu. Es el resultado de su relación con Dios y que el Espíritu Santo viva en usted, que produce en usted, forma en usted ese carácter, esa virtud de ser bondadoso. ¿Los niños son bondadosos? No. Vayan al segundo piso y cuando repartan pastel verán cómo son ellos de bondadosos. Esto es mío. Mi amor, préstale el muñeco. Y no, es mío. El de ayudar al otro. Es nuestra ¿qué? Naturaleza. Por eso el creyente tiene que tener un fruto del Espíritu que se llama ¿qué? Bondad. Bondad. Y tenemos que desarrollar eso nosotros, claro que sí. Pablo nos invita a ser parte de nuestra madurez. El estilo de vida de un creyente, no, de pronto me equivoco, pero es mi convicción, que el fruto, el carácter de un creyente está resumido en el versículo 22, 23 y 24. Así debe ser un creyente, punto. Puede haber más, usted me puede agregar más cosas, pero ese es el fruto del Espíritu. Usted tiene que estar lleno de ¿qué? De amor. No como los jóvenes, ¿no? Yo amo a todas las chicas de la iglesia. No, no ese tipo de amor. No ese tipo de amor. Es el amor de Dios formado en nosotros para amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y fíjense que ahí está todo el carácter y el estilo de vida de un creyente. Yo le invito con una esfera y un lápiz, vaya chuleando cuál tiene de eso. Y el que no tenga, dígale al Espíritu Santo, necesito que me des ese fruto. Porque el creyente tiene que producir ¿qué? Frutos. Ahora veamos el segundo y vamos a Josué capítulo 24. Entonces ya aprendimos que es un fruto del Espíritu, hace parte del estilo de vida
en mi vida. Yo como creyente debo desarrollar todo ese fruto, no son frutos, sino el fruto del Espíritu son. No son los frutos, sino el fruto del Espíritu tiene esas características, pero la pregunta es, ¿las tengo? Y yo estoy haciendo énfasis hoy en la bondad, en el servicio. ¿Realmente tengo desarrollado en mi vida el servir a otros? Que así sea. Veamos el segundo punto, que el servir o el ser un siervo es un título, el título más noble de un creyente. ¿Qué es mejor decirle a alguien, pastor o siervo? Pero como humano, ¿qué me gusta que me digan? Claro, suena mejor. Da más qué? Más jerarquía, más caché, más autor. Bueno, me voy a quitar este título, me lo voy a poner acá. Resulta que la autoridad de esta iglesia, ¿quién es? No, yo no soy la autoridad de la iglesia. Soy un interlocutor de la autoridad de Dios y tengo un rol dado por Dios dentro de la iglesia. La autoridad, la cabeza es ¿quién? Cristo. Y la autoridad, la Biblia. No hay otra autoridad. Lo que no esté aquí no existe. No es una realidad, no es una verdad. La Biblia es el centro de todo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el título más noble para un creyente? Siervo. Siervo. Y entonces uno se pone a pensar, pero es que siervo suena como a servidumbre, servir, como que ese título bajito. A mí mejor me digan maestro de escuela dominical o ujier. El título es bonito, ¿no? Pastor, copastor, anciano de la iglesia. Oh, yo soy uno de los ancianos de la iglesia. Entonces me hablas a 3 metros y me miras así, pasito y con la cabeza gacho. Sí, no funciona de esa manera. El mayor título que usted puede ganar en la iglesia se llama ser ¿qué? Siervo. Lo vamos a ver. Vayan a Josué capítulo 24. Josué, voy a guardar mi título acá, mi letrero. Pero mire Josué, quiero mostrarles algo que Dios muestra maravilloso y bueno, seguiremos estudiando por el tiempo porque pues va volando, pero no importa. Josué, vayan a Josué capítulo 24. El libro de Josué, quienes nos acompañan por primera vez, está en el Antiguo Testamento. Allí está el libro de Josué, escrito especialmente para el pueblo de Israel. Ahí en Josué capítulo 24, vamos a ver algo maravilloso. Y resumiendo un poquito, versículo 24, ya está acá. Josué es el hombre que sucede a quién? A Moisés. Entonces tenía un gran puesto, un gran rango. Si Dios lo escogió, le dijo a Moisés, él es tu sucesor. Entonces todos veían a Josué como el siguiente ¿qué? Moisés. El líder, el que nos gobierna, el que tiene toda la ley y la ejerce sobre nuestras vidas, nos guía, nos orienta, nos alimenta. Y fue un gran general. La historia dice que uno de los hombres que más tuvo victorias y aún más tuvo estrategias militares tan extraordinarias se llama ¿quién? Josué. Era un gran general, temido por los pueblos que le rodeaban. Sabían que Josué estaba al frente y eso daba ¿qué? Temor. Pero mire lo que dice el versículo 29 del capítulo 24. ¿Cómo lo llama Dios? Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. ¿Cómo lo llamó? No, yo leo ahí el general de Jehová. No, 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 mi Biblia dice el sucesor grande de Moisés. ¿Qué dice su Biblia? Siervo de Jehová. ¿Qué es usted y yo esta mañana? Siervos. ¿Somos mejores que Josué? Ni nada. Josué fue extraordinario. Pero Dios le pone un título. ¿Cuál es? Siervo. Tú me serviste. Tú eres el siervo de Jehová.
Ese es el título más noble para un creyente. No lo llamó el general, no lo llamó el conquistador, no lo llamó el sucesor de Moisés, sino lo llamó ¿qué? El siervo de Jehová. Vayan al versículo 15 y 18, ahí arriba mismo del 24, y dice así, y si mal os parece, ¿qué dice? Servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Está hablando Josué. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a qué? ¿Qué había en la mente y en el corazón de Josué? Servir. Él no se autodenomina, pero yo, general, libertador, conquistador y mi casa servir. No, él dice, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos. Y se autodenomina como un siervo. Creo que la lección está muy clara para nosotros esta mañana acá. El título más noble para un creyente se llama ¿qué? Siervo. Manténgase en esa tónica y entenderá qué es servir. Pero si usted se siente un general o un conquistador, le va a costar servir. Porque un general no sirve. Dirige, pero nunca va a servir. Pero Moisés, Josué dice acá, no, yo voy a qué? A servir. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Veamos algún ejemplo muy interesante en Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar hablando de ese título, mire. Entonces ustedes me dirán, bueno, pastor, eso fue un ejemplo del Antiguo Testamento, de los judíos, correcto, pero vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a hablar con un hombre que ustedes conocen, Pablo, ¿cierto? Y yo pregunto si Pablo tenía bastante de qué ser orgulloso, ¿sí? Bastante. Era Saulo, un hombre reconocido en su ambiente social, político y económico. Les cuento un tip. Pablo era rico. Pablo era rico. Tenía poder, sí. Posición social, sí. Posición política, sí. Y lo más importante, tenía poder religioso. Y en esa época, en la geopolítica que se movía, ese poder a veces era mayor que el poder político. El poder religioso era un poder que se ejercía de una manera impositiva. Aún más, recuerden que a él le dieron cartas para ir a dónde? A Damasco, ¿a qué? A matar y a capturar a los del camino, es decir, a los seguidores de Cristo. Entonces, Pablo dice acá, y Pablo podríamos decir cómo era su presentación en las cartas. Y aquí vamos a ver cuál es el título más noble. Pablo podría decir, yo el enviado de Jesucristo, yo el escogido, el único, el mejor, el que iba a Damasco y Dios se me apareció. Entonces yo tengo la voz de Dios en mi mente y en mi corazón. Y podría haberlo dicho Pablo, sí, pero mire cómo se presenta Pablo en Romanos capítulo 1. Vayan conmigo, versículo 1. Pablo, ¿usted cómo se presenta en la iglesia? Mucho gusto, yo soy la mano derecha del pastor. ¿Puede pasar? Al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, ¿cierto? ¿Cómo debemos presentarnos en la iglesia? Yo, siervo del Señor, ¿en qué le puedo servir? Eso quebranta cualquier corazón, ¿sí sabe? ¿Quiere algo? ¿Necesita algo? Y al final usted le puede decir, ¿quiere que ore por usted en algo en especial? Eso hace que un siervo. Pablo se presenta aquí en Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. El siervo es el que sirve a Dios y guarda sus preceptos con piedad. Eso es un siervo. Es el que sirve a Dios y guarda sus preceptos con piedad. Porque a veces confundimos, sí, servimos, pero servimos a veces con no corazones apacibles o amorosos,
Y a veces servimos porque me toca o me comprometí. Pablo dice aquí, no, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado ¿para qué? Para el evangelio. Pablo presenta su título más noble que puede tener un cliente. ¿Se debe llamar qué? Siervo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 22. Avancemos ahí, hay algo bien interesante. En el capítulo, el versículo 6, versículo 22, dice, porque perdónenme, perdón. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Ah, cuando yo soy salvo, ¿me convierto en hijo de Dios? Sí, la Biblia lo dice que sí. ¿Me convierto en alguien, en una nueva criatura? Sí, la Biblia lo dice que sí. Cuando yo recibo a Dios, recibo el Espíritu Santo y mi carácter cambia? Sí, la Biblia lo dice que sí. Pero mire lo más importante que está aquí escrito en este versículo y Pablo lo resalta. Cuando yo fui libertado, fui hecho ¿qué? Siervo. ¿Lo había pensado alguna vez? Yo no. Cuando estuve preparando el mensaje, yo dije, Dios cuando me llamó a la salvación, ahora soy salvo y soy creyente y tengo la vida eterna gracias a Jesucristo, su muerte en la cruz, pero nunca pensé que cuando yo soy salvo, soy hecho ¿qué? Cambia mi rol. ¿Cuál es mi nuevo rol en la iglesia y para el Señor? Siervo. Interesante, ¿no? Siervo. Yo pensé que cuando yo conocí a Jesucristo, entonces yo iba a tener un estatus, wow, me iba el Señor a poner en ciertos lugares. Y no, ¿sabes a qué me llamó? ¿A ser qué? Siervo. ¿Por qué? Porque nuestro yo se resiste a servir. Yo quiero que me sirvan. Yo quiero que me agraden. Yo quiero que me digan palabras bonitas. Yo quiero que el pastor siempre me salude con un abrazo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Pablo nos dice, cuando usted es salvo, es hecho un qué. Su condición cambia. ¿Qué es un siervo? Aquí hay una palabra bien interesante. Sigamos terminando ya el versículo para terminar la idea. Dice, ¿y hechos siervos de quién? Bueno, ¿usted es siervo del pastor? No. Somos, escuche la palabra, somos consiervos. Hay que tener mucho cuidado. Si algún día un pastor se pone aquí al frente y le dice, ustedes tienen que servirme a mí, cierre su Biblia y váyase. Eso no es cierto. ¿Servimos a quién? A Dios. No estoy diciendo que no respeta a su pastor, no estoy diciendo que no honre a su pastor, la Biblia lo dice, pero yo le estoy diciendo que su primer amor, su obediencia y servicio es a quién? A Dios. Yo soy solamente un veedor de que usted haga lo correcto en santidad. Y cuando yo soy un veedor y usted no lo está haciendo, ¿qué hago yo? Le cojo la oreja espiritual y se la jalo. Y le digo, hermana, hermano, joven, por ahí no es el camino. Eso hace un ve, un sobrevedor. Pero Pablo dice lo siguiente, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire que está la palabra siervo, la santificación y la vida eterna. Si usted esta mañana no sabía que era un siervo, le acabo de anunciar que cuando usted fue salvo, su condición ahora es de qué? Fuiste hecho qué? Un siervo. Cuesta, ¿cierto? Ay, pastor, es que coger la escoba y no solo, ya vamos a ir hablando del estudio, no es solo coger la escoba y servir, pero pastor, hacer esto y aquello nos cuesta. Por eso es un fruto del Espíritu. Cuando Pablo habla aquí, voy a hablar un poquito del griego. Yo no soy experto, pero hay una palabra en el griego que se llama doulos. Es la palabra siervo. Y esa palabra doulos es muy interesante porque uno pensaría que siervo es simplemente servir. En el griego, esta palabra que Pablo pone aquí habla de lo siguiente.
Y lo voy a decir, es un esclavo de Jesucristo, número uno. Número dos, su nuevo dueño es Jesucristo y es un siervo que sirve por amor. Y voy a decir algo más interesante. La palabra doulos en el griego significa yo soy siervo por voluntad propia, por amor y no quiero ser libre. ¿Cómo así? Sí, la palabra siervo doulos significa esclavo, es decir, Dios te amo, tú me amas, yo soy tu siervo, soy tu esclavo, pero no quiero ser libre. Quiero morir siendo un siervo. Y esa palabra doulos significa eso, no deseo ser liberado y quiero morir encadenado a ti. Duro, ¿no? Pero eso es la palabra servir en la Biblia. Servir significa que Dios, yo quiero estar encadenado a ti, yo no quiero pertenecerle a nadie más, yo quiero ser un esclavo en amor voluntario y morir encadenado a ti. ¿Está dispuesto a hacerlo? Eso es ser siervo. Fuerte, ¿cierto? Pero eso es la definición exacta de ser siervo en la Biblia. Y Pablo nos lleva a esa plenitud y a ese sentimiento de saber que ser siervo es eso. Es más allá de barrer, es más allá de llevar el tinto, es vivir encadenado al Señor Jesucristo como un siervo, como un esclavo. Hay una cosita bien linda, una comparación, una ilustración. Los barcos romanos tenían 3 pisos y los barcos romanos llevaban en el primer piso los remeros, que eran más o menos propios ciudadanos romanos o ladrones, esto, pero que ellos al final podían ser libres. En el segundo escalón, en el segundo sótano, iban hombres que tenían que cumplir una pena, ¿sí? Y simplemente ellos cumplían la pena como remeros, como esclavos, y después eran libres. Pero los que vivían en el tercer, abajo, en el tercer sótano, el nivel, eran hombres que les dijeron, ustedes van a morir acá, encadenados a ese remo, y solamente serán liberados cuando estén, ¿qué? Muertos. Pablo está diciendo que el creyente no es del primer sótano ni del segundo sótano, es del ¿qué? Tercer sótano. Nuestras vidas están encadenadas a la vida de Jesucristo. Y un buen siervo morirá con su amado libertador, con su dueño, su nuevo dueño. Por eso es servir, tiene un significado tan profundo para el apóstol Pablo. Si usted ve, se presenta a Pablo como ¿qué? Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo está diciendo, yo quiero estar encadenado, yo no quiero libertarme, no quiero libertad, porque en Cristo he conocido ¿qué? La libertad. La escritura dice, conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La escritura. Y conocéis la verdad. Y la verdad que está en la escritura es la mente de Dios, su pensamiento, su carácter, su corazón que quiere trasplantar en su corazón. Y conoceréis esa verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Libres de qué? Entonces, tenemos una esclavitud que nos va a llevar a la perdición, se llama pecado. Pero Cristo nos da la libertad, pero escuche lo que dice, nos liberta, pero nos encadena a Él. Pero la gran diferencia es que Él me encadena y es mi nuevo dueño, yo no tengo nada. Ahora, hago un paréntesis. ¿Los esclavos son dueños de algo? No tienen nada. ¿Qué tienen? Nada. Ni les pertenece ¿qué? La vida, nada. Y entonces Cristo nos da esa libertad, nos encadena a Él por amor, ¿cierto? Y moriremos con Él en amor para servirle siempre en amor. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que si yo muero encadenado a Cristo, tengo ¿qué? Vida eterna. Pero si yo muero encadenado al pecado, ¿qué tengo? Condenación eterna. Entonces, siempre hago la pregunta, ustedes que son tan inteligentes, ¿a quién quieren encadenarse esta mañana? ¿Al pecado o a Cristo? Pero les voy a decir algo, la condición sea A o sea B, usted es un esclavo.
No, yo soy dueño de mi vida. No, no eres dueño de tu vida. Simplemente has tomado una decisión de un camino, pero finalmente eres esclavo o del pecado. Y recuerden, la paga del pecado es ¿qué? Más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Encadenarme a Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Sea un doulos. Encadénese a Cristo hasta morir. Él es un nuevo dueño, Él es un nuevo comprador, lo redimió y lo compró con su sangre preciosa, lo sacó del mercado de esclavos, lo trae a libertad, pero lo encadena a Él. ¿Pero es unas cadenas pesadas? No. ¿Es unas cadenas que nos hace sufrir? No. ¿Es unas cadenas que simplemente miramos al horizonte y no hay esperanza? No. Es una esclavitud maravillosa en Cristo. Y esa es la gran diferencia. Por eso, el gran título para un creyente es que lo llamen ¿qué? Siervo. El día que alguien lo reconozca, que le diga, mi hermano, usted es un siervo del Señor, siéntase feliz que tiene el título que Dios ha querido que usted tenga. Usted es el siervo de Dios. Pablo cierra este pedacito de versículo maravilloso diciendo que tenemos esa maravillosa redención en Cristo Jesús. Terminando ahí, versículo 22. Siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación y como fin, ¿qué? Todo esto le apunta a ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Pregunta, ¿usted es esclavo de quién hoy? ¿De la duda, del pecado, del escepticismo, lo gnóstico, lo ateo? No sé cuál sea su esclavitud, pero yo quiero decirle que cambie de dueño. Jesucristo nos encadena a Él, pero en amor. Esa es la gran diferencia. Y es una esclavitud que nos permite vivir siendo bendecidos cada día. ¿Habrá aflicción? Por supuesto. ¿Habrá dolores? Por supuesto. ¿Habrá pérdida de familiares? Por supuesto. Pero en Cristo, encadenado a Él, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Quiero compartirles el último y luego seguiremos el domingo. Romanos capítulo 12. Avancemos ahí. Tengo unos minuticos y lo voy a dejar como introducción, pero quiero que llevemos este pensamiento en esta mañana y pensar en ese título tan maravilloso que podemos tener. Hago un pequeño paréntesis antes de entrar ahí. Tenemos un grave problema en nuestras iglesias, pongamos la palabra modernas. Todos quieren tener un título. ¿Sí? Ahora ustedes conocen el apóstol, el profeta, eh, de ungido, etcétera. Pero yo no he visto al primero que lo presente, el siervo. No, 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 eso no vende. Eso no me da qué, likes. Mis seguidores, ¿cómo van a seguir a un siervo? No, tienen que subir a alguien que sea sobrenatural. Hermanos, ninguno de nosotros somos sobrenaturales. Solo el Señor Jesucristo es ¿qué? Sobrenatural. Y hace cosas sobrenaturales en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Pero ninguno de nosotros somos de esa calidad en ese sentido. Hemos sido redimidos por sangre del Señor Jesucristo. ¿Éramos qué? Pecadores, perdidos. Mi hija me trajo recuérdame porque mi, mi, mi palabra en alemán. ¿Cuál es la ciudad, el cosito que tú me trajiste que donde vivió Martín Lutero? ¿Cómo? Ese, ya los Heidelberg. Muy interesante, y digo porque mi hija estuvo allá, y hay una casa, es una casa donde vivió Martín Lutero y estuvo allí. Es muy interesante, y lo digo en qué sentido, como el día de hoy hay ciudades y países que han tenido el privilegio ver nacer el Evangelio, y Martín Lutero vivió allí. Pero lo triste, digo yo, que a pesar de que nació Martín Lutero, el reformador de la iglesia, el transformador de lo que tenemos hoy en día, hoy somos resultado no solo, obviamente, de Jesucristo, pero la obra que hizo Dios a través de Martín Lutero es lo que somos hoy. La iglesia
evangélica o protestante que llaman en ese momento. Pero lo que voy es que allí nació Martín Lutero, pero solo es historia. Solo es historia, pero ¿cuál es el punto aquí? Que esa historia se ha ido perdiendo en el tiempo y los países lo han olvidado. Nosotros no podemos olvidar al Señor Jesucristo de esa manera. Martín Lutero hizo un trabajo maravilloso, pero la obra de Jesucristo debe que permanecer. No podemos olvidar. Veamos el tercer punto y cierro ahí. Romanos capítulo 12. El servir, escúchelo bien y usted se va a sorprender, es un don. Es un don. ¿Qué son los dones? ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y por qué da este don? Porque vuelvo al punto. El mayor enemigo de servir es mi yo. Yo no me humillo, pastor. Yo no pido perdón. Yo no voy a hacer eso. Eso le corresponde a los sugieres. Yo siempre he dado un ejemplo muy sencillo. Ven que hay una escoba caída en el piso, ven al ujier allá y le dicen, aquí hay una escoba caída. Pasamos sobre la escoba, pero como ese es el trabajo del ujier, no nos agachamos y recogemos la escoba. Servir es que en todo tiempo es un don. Entonces alguien puede criticar ese hermano tan indolente, tan ajeno. Vio la escoba caída, pasó por encima, le dijo al ujier, ahí hay una escoba caída. ¿Sabe por qué? Porque es un don. Y usted me va a decir, yo no tengo ese don, pastor, entonces me quedo sin levantar la escoba. No, 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 no funciona de esa manera. Le voy a enseñar que no es así. Pero vayan conmigo y ahí quedamos en la introducción. Romanos capítulo 12, versículo 3. El versículo 3 dice así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe que, sino que piense de sí con qué, con gordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo el versículo aquí? Claramente que usted no es más que nadie. Que piense con sí con cordura. El viernes pasado di un ejemplo. Cuando usted se sienta muy orgulloso, párese al espejo y dése 2 cachetadas. Y bájate y le dices al que está en el espejo, bájate de esa nube. Si el orgullo le inunda y cree que es mejor que los demás, como creyente, tenga cuidado porque Pablo dice, no tenga qué, mayor que, concepto de sí. Y cuando vimos Romanos, dice que fuimos llamados a ser qué, siervos. Entonces, ¿cuál es su concepto de sí mismo? Cuando usted se mire al espejo espiritual, usted debe ver a quién, a un siervo. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuál es su concepto? Uy, no, yo estoy chévere. Cuando usted mire el espejo espiritual, tiene que ver a un qué, a un siervo. No tenga ninguno más concepto de sí mismo que el que debe tener de acuerdo a la medida de fe que Cristo le ha dado. Ahora, avancemos al versículo 7. Bueno, el versículo 6 para tener el contexto. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada, la gracia significa lo que el Espíritu Santo nos ha dado en su buena voluntad a cada uno, ¿ok? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de ¿qué? ¿De servicio en qué? En servir. Aquí está el don, servicio. Y entonces usted dirá, pero yo no tengo ese don. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirlo. La Biblia dice que Pablo nos dice, y lo voy a demostrar más adelante el próximo domingo, si usted no tiene el don de servicio de pastor, yo hoy voy confrontado, realmente yo no soy un esclavo de Jesucristo, realmente yo no sé servir y creo que mi vida no es de servicio. La Biblia dice que usted debe pedir ese qué, ese don. Número 1, es un fruto del Espíritu, es su estilo de vida. Hago un paréntesis cortico acá. Me ha sorprendido que hay mejores personas que sirven fuera de la iglesia incrédulas que personas que están dentro de la iglesia creyentes. Y lo digo de primera mano.
Y entonces si yo digo, si eso es un don, si es mi estilo de vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese fruto? No lo estoy desarrollando. Mi vida está estéril en esa área. Por lo tanto, yo debo ser una mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Servir. Y vimos como Pablo, es el mejor título que podemos tener. Pero el tercer punto que estoy viendo hoy y que lo dejo en preámbulo es que es un don. El Espíritu Santo está ávido de darle ese don. ¿Qué hay que hacer? Pedírselo. Me gusta cuando dice el versículo, dice, y si de servicio, ¿en qué? Cada don tiene un apellido. ¿Y este don tiene qué? El de servir. Porque ¿sabe por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos el don de servir y no servimos. Todavía creemos que no debo hacerlo porque mi título no es siervo, es ser otra cosa en la iglesia. La invitación esta mañana es, su vida debe ser un servicio para el Señor. Doulos, encadenados a Cristo, como siervos de Jesucristo, hasta morir y hasta que venga el Señor. Amén. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Permítenos hoy ir con el pensamiento que nos has dado. Señor, que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos. Señor, si yo no te he servido, perdóname. Perdóname, Señor, por mi negligencia, indolencia y pecado. Porque la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, perdóname el pecado de no servir, de no estar encadenado a ti para servirte con todo mi corazón. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, y simplemente, Señor, quiero decirte qué quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida, con mi familia? ¿Qué quieres que yo haga con la iglesia donde me has puesto, Señor? Ruego que tu palabra hoy sea de ánimo y de bendición y que sea confrontada en nuestras vidas de esta manera. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Un buen tiempo para todos. Espero que saluden a Ever esta mañana antes de que él salga.